Bueno, ¿qué tal chicos y profesor? Esta es mi actividad final de física y hoy les voy a hablar un poco sobre el péndulo cónico. Tenemos que empezar a decir sobre esto, ¿qué es un péndulo cónico? Y un péndulo cónico es principalmente una cuerda como esta, el cual está sosteniendo un objeto que tiene forma y masa no variable, o sea, que es fija, que lo pones a rotar de esta manera, como esto. Esto es un péndulo cónico. El péndulo cónico literalmente es como dice un péndulo, el cual ya conocíamos, que es simplemente así. Al tener la palabra cónico significa que su movimiento genera un cono, o sea, sé que genera esto, un cono que puedes medir. Pues ahora toca definir cómo es que estudiamos el péndulo cónico y en dónde se ve el péndulo cónico en la vida real. Pues en la vida real podemos observar un péndulo cónico en los voladores de Papantla, por ejemplo, el cual es un hombre que gira con una cuerda que está como en un palo así y que va girando así. Ese es un volador de Papantla y ese es un ejemplo del péndulo cónico. La forma en la que tú calculas cosas del péndulo cónico, las cuales son básicamente el ángulo, la cuerda, la longitud, la tensión y a veces la velocidad angular, pues es simplemente con una suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Las sumas de fuerzas para eso te sirven, para saber la tensión, para saber el ángulo, para saber la velocidad angular, etc. Empezamos con una suma de fuerzas en Y, en el eje Y, el cual nos da tensión igual a masa por gravedad entre coseno del ángulo. Luego de eso pasamos a suma de fuerzas en X, el cual nos da tensión igual a por seno del ángulo igual a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Tenemos que saber cómo sacar el radio, el cual utilizamos la componente, pero llegamos a un sistema de ecuaciones, en el cual utilizamos la tensión primera del eje Y y luego la tensión del eje X con la componente del radio, que es longitud seno del ángulo, el cual lo sacamos pues con trigonometría básica y llegamos a una fórmula que ahí es donde ya involucra a la velocidad angular solita, que es igual a raíz cuadrada de gravedad entre longitud coseno del ángulo. Después, esta fórmula la tenemos que expresar de una manera más modelo teórico, así que ponemos función de x igual a número por longitud de x a la menos 0.5, y esta es la fórmula que nosotros utilizamos en el modelo teórico y para calcular dichas cosas. En el estudio que nosotros vamos a realizar, la variable independiente, o sea, la que vamos a estar modificando, va a ser la longitud del péndulo, o sea, cuánto va a tener, cuánta cuerda va a tener el péndulo, si así, o si así, o si así. Y las variables dependientes de nuestro estudio va a ser la velocidad angular, o sea, sé que nosotros tenemos idea de que a menor longitud, la velocidad angular cambiará. La variable que va a ser controlada en nuestro estudio va a ser obviamente todo lo que tenga que ver con el clima y el ángulo, el cual se estudiará de una manera diferente. Conforme a la forma en la que vamos a medir nosotros nuestra variable independiente y dependiente de nuestro modelo teórico y práctico, bueno, del modelo teórico será con puros cálculos, pero del modelo práctico será así. Como podemos observar, aquí tenemos 4 cartulinas blancas en las cuales están dibujados ciertos círculos. Cada uno de estos círculos representa la circunferencia que tiene que cumplir nuestro péndulo a la hora de girar para que con ciertos cambios de longitud, los cuales tenemos marcados en la cuerda del péndulo, no sé si se puede apreciar, son líneas negras que van a ir de 5 en 5 centímetros. Entonces, cuando nosotros pongamos a girar el péndulo justo ahí en medio, que sería algo por ejemplo así, tiene que cumplir con esa circunferencia que está marcada en el círculo, en las cartulinas, perdón. Estas circunferencias tienen una explicación en cálculos que significa que cuando a cierta longitud, cuando pase sobre esa circunferencia, estará cumpliendo nuestra variable controlada, la cual es un ángulo de 30 grados. ¿Eso qué significa? Significa que al momento de que nosotros pongamos a poner a girar nuestro péndulo, que es algo por ejemplo así, tiene que haber 30 grados aquí arriba. Aquí es en donde yo les muestro cómo es que deduje que esos círculos tuviesen tal longitud. Pues lo único que yo hice fue aplicar ley de senos, el cual, teniendo en cuenta que nuestro péndulo tendría 30 grados de ángulo, o sea, sé que nuestro ángulo sería fijo, 30 grados, como ya sabemos, es que el péndulo esté así, a 30 grados. Obviamente sabemos que el ángulo que va a tener en el pase va a ser de 90 grados, hice ley de senos, con lo cual obtuve que la longitud de cada una de las mediciones, teniendo en cuenta que íbamos de los 80 centímetros
hasta los 35 centímetros, iría variando y sería a 80 entre 2, 75 entre 2, etcétera. Es por eso que los círculos están alineados de esa manera para aproximar lo que más se pueda el movimiento del péndulo y así cumplir en su mayoría con los 30 grados. Bueno, pues como pueden ver aquí está mi tracker, el cual está mostrando cómo es que tengo cada una de las mediciones que yo tomé en mi experimento. Aquí vemos que está el tubo donde agarramos el péndulo. Aquí está la misma piecita que tenemos en el péndulo. Y aquí están los círculos, los cuales tenemos aquí reflejados desde el centro hasta cada uno de los círculos, en cada uno de los experimentos, la longitud que tiene. Este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, el quinto, y como pueden ver va variando la longitud, sexto, séptimo, octavo, noveno y por último, décimo. Cada uno de estos fueron tomados a la hora de hacer el experimento. Bueno, pues aquí podemos apreciar la tabla de valores que obtuvimos con los experimentos. Son 10 valores diferentes con desde los 80 centímetros hasta los 35 centímetros. Y después de esta tabla, o sea, de estos valores, podemos observar la gráfica en la cual tenemos como variable independiente obviamente la longitud que está en el eje de las X y como variable dependiente la velocidad angular que está en el eje de las Y. Y como podemos ver hace este tipo de movimiento pues, y listo. Así, un primer vistazo de la gráfica, yo puedo decir que vamos por buen camino, ya que los cambios de la longitud de la cuerda cambian y a su vez la de velocidad angular también cambia. Como podemos ver, es más rápido. Bueno, pues ahora les voy a explicar detenidamente cómo es que llegamos a la fórmula de nuestro modelo teórico. Primero, empezamos con lo que habíamos mencionado desde el inicio, las sumas de fuerzas en el eje Y y en el eje radial. En el eje Y nos da tensión coseno del ángulo igual a mg y despejamos la tensión para tener mg entre coseno del ángulo. En el eje radial tenemos tensión por seno del ángulo igual a mw cuadrada r, y entonces de allí no tenemos que hacer nada, simplemente hacer un sistema de ecuaciones. Pero primero vamos a decir cómo es que conseguimos el radio. El radio, pues sabemos que tenemos esta figurita en el cual tenemos la longitud, el eje Y y pues el movimiento que genera el péndulo. Esa de ahí es nuestra componente, o sea, esa es la que necesitamos. Y por ende, la inclinación la vamos a representar con el ángulo θ y la longitud, que es la que define la inclinación, la ponemos al inicio, así que nos da longitud seno del ángulo. Después de eso tenemos el sistema de ecuaciones en el cual es mg entre coseno del ángulo porque sustituimos la tensión del eje Y en la del eje radial. Y obviamente el radio lo sustituimos con la componente que acabamos de sacar. Quitamos las masas y quitamos el seno, ya que se pueden quitar. Y nos quedamos con esta fórmula que es gravedad entre coseno del ángulo igual al W cuadrado de L. O sea, velocidad angular entre L. Le quitamos la longitud a la velocidad angular y después le quitamos el cuadrado para obtener raíz cuadrada de gravedad entre longitud coseno del ángulo. Racionalizamos para sacar la longitud y para quitarle la raíz cuadrada que está abajo en el dividendo, así que nos queda el número que sale de la raíz cuadrada de gravedad entre coseno del ángulo por la longitud de x a la menos 0.5. Nuestra función es una función potencial, o sea, hace que está elevada hacia una cierta potencia. Nuestra función es y igual a 3.2643x a la menos 0.416, lo cual significa que sufre una variación en la fórmula. Después de eso pasamos a ver cómo es que en realidad debería de ser, o sea, los datos teóricos. Los datos teóricos están calculados de la misma manera en la que fue en la fórmula, nada más que sustituyendo los valores que son, o sea, que deberían de ser exactamente. Y aquí podemos ver la gráfica de los datos teóricos, la cual su función es y.3656x a la menos 0.5, o sea, perfectamente bien realizado. Aquí está la comparación en la cual pues podemos ver que nuestra gráfica varía un poquito del modelo teórico, la cual hace que los cambios a los números grandes repercutan, y aquí se pueden ver como incrementando los valores de la cuerda, pues los cambios se ven reflejados ahí mismo. Pues principalmente la mayor diferencia entre mi modelo experimental y el modelo teórico es un error muy mínimo, para ser sincero, y que
los datos al inicio suelen ser variables, pero si los vas poniendo hacia la larga, sí se vuelven como debería de ser en el modelo teórico. Pues finalmente, con base en nuestra hipótesis, mi hipótesis era que a menor longitud habría mayor velocidad angular y que a mayor longitud, menor velocidad angular. Tanto mi estudio teórico como mi estudio práctico me demostraron que mi hipótesis está correcta, o sea, sé que mi experimento fue bien realizado y a su vez correcto. Los limitantes que tuve yo y que tengo que mejorar a la siguiente vez que haga un proyecto de estos son, por ejemplo, los círculos que yo realicé en el piso, ya que mis círculos fueron realizados de una manera muy burda, ya que yo no tengo la habilidad necesaria como para hacer unos círculos perfectos. Aunque me sé la teoría perfectamente para hacer esos círculos, pues la práctica a veces no me sale bien. El segundo problema que tuve también fue el movimiento del péndulo, ya que al ser un péndulo casero, que no es mecánico ni nada, pues el movimiento suele ser variable, así que no todo el tiempo estuvo arriba de los círculos perfectamente. Y fueron varios intentos en los cuales yo traté de aproximarlo lo mayor posible, pero pues suele haber un poco de sesgo. El tercer error que yo tuve fue la falta de tracción en el tubo de acero inoxidable, lo cual me hizo tener que pegar mi cuerda con cinta adhesiva. Y esto me generó unos cuantos problemas porque el movimiento del péndulo le iba desgastando un poquito y haciendo que se fuesen, al momento de girar, se restasen o se sumasen un poquito de longitud a la cuerda. Entonces la cuerda no siempre fue exacta. Y por último, el último error que siento que tuve fue el uso de tracker, ya que mi cámara, pues al haber sido tomada con mi mano, prácticamente tenía mi celular así. Pues el movimiento era, mi pulso no es el mejor, el movimiento era notorio, así que el video a veces se movía un poquito del cuadro y cometimos un error ahí. La mayoría de mejorarlos todos serían con mayor dedicación, prácticamente. En el caso de Tracker, pues con un tripié, un trípode. Y el movimiento del péndulo, pues sería siendo un péndulo más profesional. Finalmente, aquí pueden ver mis citas bibliográficas, las cuales utilicé. Y pues muchas gracias por haber visto y presenciado mi proyecto de péndulo cónico. Hasta la próxima.